bienvenidos a Tiempo de Leer con Harry Literatura. El día de hoy hablaremos sobre el boom literario hispanoamericano y Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Hoy hablaremos sobre este escritor colombiano que ha tenido muchísima importancia en las últimas décadas, ¿no? Hace poco que se dio su muerte en el año 2014 y hasta entonces pues ha tenido muchísima participación en el ámbito literario y hasta ahora sus obras pues son bastante leídas. Bien, vamos a iniciar entonces esta clase. Hablar un poco sobre la infancia de este escritor colombiano. En varias entrevistas, siempre cuando le preguntaban a Gabriel García Márquez que valora mucho de su vida, y él siempre respondía pues que su infancia, ¿no? Y es la etapa en la cual él escucha muchos relatos de parte de su abuela, él conoce muchas historias y prácticamente todos esos aspectos le nutrieron a él dentro de su formación literaria, ¿no? Entonces, cuando mucha gente le pregunta de dónde sacó todas esas historias tan increíbles que aparecen en sus textos, él responde: mi infancia, mi pueblo, Aracataca, ¿cierto? Mi abuela, Tranquilina Iguarán. Entonces, recuerda mucho estos aspectos de su infancia que según él, pues, lo han nutrido para poder escribir sus obras. Entonces, su infancia la pasó en su pueblo llamado pues Aracataca, y allí vivía con su abuela, quien le llenaba de relatos, le llenaba de historias, y así fue nutriéndose pues Gabriel García Márquez, ¿no? Su abuela, que curiosamente se llamaba Tranquilina Iguarán. Hablando de ese apellido Iguarán, aparecerá en varias de las obras de Gabriel García Márquez. Ahí está, es el pueblo de Gabriel García Márquez, Aracataca. Un tiempo hubo la intención de cambiar el nombre de Aracataca por el de Macondo. Sin embargo, eso no prosperó por algunos factores y bueno, pues en realidad es Aracataca, pero mucha gente lo conoce como Macondo, ¿no? Lo relaciona con Macondo porque allí Gabriel García Márquez vivió su infancia, pues no, allí pasó parte de su infancia. Siguiente, la influencia. Ya mencionaba hace un momento que uno de los aspectos que nutrieron a su formación literaria fue su abuela Tranquilina y las historias que le contaba, ¿no? Pero conforme fue avanzando en el ámbito literario, Gabriel García Márquez recibirá influencia de ciertos autores, sobre todo de escritores vanguardistas, porque ustedes han de recordar que dentro de la nueva narrativa hispanoamericana, dentro del boom literario al cual pertenece Gabriel García Márquez, influyen bastante los autores vanguardistas. Entonces, para Gabriel García Márquez influyen muchísimo autores de ese movimiento literario, autores vanguardistas como William Faulkner y como James Joyce. Ahí está entonces la influencia que recibió Gabriel García Márquez, ¿no? De James Joyce algunas técnicas vanguardistas, de William Faulkner básicamente en imaginarse mundos tan increíbles donde todo podía pasar, ¿no? James Joyce era de esos autores que creaban mundos tan increíbles, mundos tan mágicos donde todo podía pasar, donde todo podía suceder. Y Gabriel García Márquez creo que recibió esa influencia y creó pues también él una aldea donde todo podía pasar. Esa aldea se llama Macondo. Siguiente punto, también lo que ya les mencionaba, los relatos de su abuela. La producción literaria de Gabriel García Márquez es amplísima, ¿no? Es bastante extensa, entre los cuales lo que más nos importa es la narrativa, ¿no? Sobre todo sus novelas, ¿ya? Entonces tiene una amplísima producción literaria. Nosotros sabemos que él muere el año de 2014, abril de 2014, sin embargo, hasta el 2004 llevó una gran carrera literaria. Y precisamente en el 2004 publicó su última novela, que fue
Memoria de mis putas tristes. A partir de 2004 hasta el 2014 como que ya no tuvo una gran producción literaria, ¿no? Por la enfermedad que lo aquejaba y eso pues fue debilitando su salud, ¿no? Al final, bueno, pues se da su muerte en el año del 2014, ¿no? Entonces, una amplia producción literaria y predomina en la narrativa. Siguiente punto, reconocimiento. El boom literario fue una etapa de gran éxito en la que las editoriales empezaron a publicar a un grupo de escritores sus obras. Y este boom literario hizo de que los autores alcanzaran gran reconocimiento y gran fama, y obviamente también gran éxito, y pronto fueron llegando los premios. Gabriel García Márquez se insertó en el boom literario gracias a la novela 100 años de soledad, que se publica en el año de 1967, ¿no? Entonces, es cuando Gabriel García Márquez entra pues a ese bloque de autores que se encaminaron a ser reconocidos. Y rápidamente fue ganando muchos premios, ¿no? Esto gracias al boom literario. Inclusive en el año de 1982 obteniendo el Premio Nobel de Literatura, un premio al cual muchos escritores siempre han aspirado. Bien, el boom literario, ¿no es cierto?, que fue lo que lo llevó a él al reconocimiento. Y la muerte, como ya decíamos, el 17 de abril de 2014 en México. Bueno, eso es lo que podemos hablar un poquito sobre Gabriel García Márquez. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la novela 100 años de soledad. Hace un momento les mencionaba que por primera vez esta novela fue publicada en el año de 1967. Hace unos cuantos años, hace un par de años nada más, el 2017, se conmemoran los 50 años de la publicación de 100 años de soledad. Y este año 2017 se decidió publicar una edición especial, ¿no? Una edición especial de los 100 años de soledad. Ya, pues el 2017 se cumplía 50 años de la publicación de este libro y bueno, qué mejor homenaje, qué mejor conmemoración publicando una edición especial. Una edición muy especial de 100 años de soledad que incluye algunos gráficos, que incluye imágenes. Ya, casualmente yo tengo la suerte de contar con de tener pues esa versión especial del año 2017. Este libro es la edición de los 50 años de la novela 100 años de soledad, ¿no? Esta edición salió el año de 2017. Cuando salió pues al mercado, la suma que costaba pues este libro, este ejemplar no era nada despreciable, ¿no? Más o menos estamos hablando de unos $50, ¿no? Entonces, sin embargo, rápidamente fueron adquiriendo los libros, ¿no? Yo tuve la suerte en uno de los viajes realizados también poder adquirir, pues, ¿no? Y como les mencionaba, esta edición cuenta con con imágenes, ¿no? Con imágenes que se han incluido gracias a esta pintora chilena, Luisa Rivera, ¿no? Entonces, se han incluido este tipo de imágenes en esta edición especial de los 100 años de soledad. Por acá tengo otra, ¿ven? Y así, ¿no? Un montón de imágenes que podemos nosotros ver. Y casualmente, si ustedes se dan cuenta, miren acá hay como unos agujeritos que representan las gotas de lluvia, ¿no? Bastante se habla pues de las gotas de lluvia en la novela 100 años de soledad. Entonces, muchachos, el año 2017 se publicó esta edición especial porque se conmemoraba los 50 años de la publicación de este libro. Por primera vez se publicó el año de 1967. Bien, tiene como escenario fundamental Macondo. Si relacionamos Pedro Páramo, Comala, María, Valle del Cauca, ¿no es cierto? 100 años de soledad, Macondo. Entonces ahí empezamos por el escenario de esta novela Macondo, 100 años de soledad. ¿Y Macondo qué viene a hacer?
es una aldea, pero muchos estudios lo han considerado como una aldea mítica. ¿Por qué una aldea mítica? Porque está llena de supersticiones, está llena de creencias. Si hablamos de una creencia que se presenta en la novela Cien años de soledad, podemos hablar del engendro con la cola de cerdo. Entonces, por esa razón y por muchas otras más, Macondo se constituye y se considera como una aldea mítica. Bien, hablando de Macondo, Macondo no solamente en realidad es una aldea, sino que Macondo representa a toda una civilización. Podríamos decir que refleja o representa o simboliza a la civilización americana, ¿no? De principio a fin, desde sus inicios hasta su desaparición, o como se referiría en la Biblia, desde su Génesis hasta su Apocalipsis. Entonces, si uno habla de Macondo, no es simplemente un pueblo, no es simplemente una aldea, sino que refleja a toda una civilización. Por eso, en las preguntas de los exámenes dice, ¿no? Es la novela que retrata la historia de una civilización de inicio a fin. Cuando te dice historia de una civilización, claramente está hablando de 100 años de soledad. ¿Ya? 100 años de soledad. Bien, como decíamos, que pasa por sus inicios, por un apogeo y llega pues a un declive hasta su desaparición. Entonces, ¿cómo podríamos explicar a Macondo en sus inicios? Cuando se da la fundación de Macondo, es una aldea primitiva. No hay leyes, no hay gobiernos, y quienes dirigen la aldea Macondo son patriarcas. Y si tú hablas de patriarcas, se relaciona con una aldea primitiva, ¿no es cierto? Entonces Macondo en sus inicios estuvo dirigido por patriarcas, y los patriarcas de Macondo eran José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Es más, en Macondo no había ni siquiera un muerto enterrado cuando se fundó. Claro, había un terreno destinado para el cementerio, pero no había ni siquiera un muerto enterrado. Otra pregunta que se hace es, primer personaje enterrado en Macondo es Melquíades. A propósito de Melquíades, Melquíades es un personaje que llegaba a Macondo cada año en los meses de marzo, juntamente con los gitanos. Y precisamente los gitanos eran quienes llevaban objetos novedosos, quienes llevaban algunos elementos extraños a la aldea, ¿no? Por ejemplo, el imán, la lupa, el hielo, cartas, mapas, algunos elementos que los gitanos llevaron pues a Macondo. Entonces, vean ustedes que en sus inicios esta aldea era una aldea primitiva. ¿Dirigida por quiénes? Por patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas de Macondo? José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. A propósito de ellos, eran primos. Eran primos. ¿Y cómo se llama esa relación entre parientes? Incesto. Entonces podemos ya deducir nosotros a partir de eso que estos personajes incestuosos presentes en la novela 100 años de soledad tuvieron pues su participación, tuvieron su presencia, ¿no? También podemos ver en Macondo una época de guerras entre liberales y conservadores. Y precisamente en esta época de guerras aparece la figura del gran coronel Aureliano Buendía. Coronel Aureliano Buendía, que generó muchas revoluciones, que generó muchos levantamientos, pero todas las había perdido. Coronel Aureliano Buendía, que llegó a engendrar muchísimos hijos en distintas mujeres, 17 aurelianos, ¿no? Entonces, vean cómo se da el inicio en Macondo. Pero Macondo pasa por una época de crecimiento. Al principio Macondo era una aldea desolada, aislada, alejada de toda civilización, alejada de toda modernidad. Pero con el paso del tiempo Macondo entró a conectarse con otros lugares,
con el paso del tiempo Macondo empezó a convertirse en una aldea como cualquier otra civilización. Hubo crecimiento económico, crecimiento social, ¿no? Y más todavía crecimiento social y conexión con otras civilizaciones cuando se instala el tren en Macondo. Con el tren en Macondo la gente llegaba de diferentes lugares a la aldea y Macondo era como cualquier lugar del mundo. Y se instala también la compañía bananera, que representa la presencia del capital norteamericano, la injerencia del capital norteamericano. Eso representaba la instalación de la compañía bananera. Bueno, históricamente hablando, en los años 50, en los años 60, en Latinoamérica, se presentó el capital norteamericano en muchos países, en varios países latinoamericanos. Bueno, aparentemente causó esplendor económico, apogeo económico, pero en el fondo, muy en el fondo, llevó pues abuso, explotación, o sea, llevó caos a los países latinoamericanos. Y esa presencia del capitalismo norteamericano en la novela 100 años de soledad es la compañía bananera. Luego vemos al declive. Bueno, van pasando muchas generaciones, ahorita lo vamos a ver nosotros eso, van pasando las generaciones y resulta que en un tiempo en Macondo se desata una serie de lluvias que se va a relacionar con el diluvio bíblico. Y llovió 4 años, 11 meses y 2 días exactamente. Tras estas lluvias, Macondo queda en ruinas, Macondo queda desolado, aparecen hormigas gigantes y Macondo ya no era lo de antes. Y es cuando se experimenta aquí la muerte de la matriarca, la muerte de Úrsula y Gorán, peor con la muerte de Úrsula y Gorán, la casa de los Buendía en abandono y todo. Y es cuando se da el incesto. Tía y sobrino se involucran en un amor incestuoso. Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia. Ahorita lo vamos a ver en el árbol genealógico. Entonces, a partir de este insecto, y Melquiades, que había creado los pergaminos, donde se encontraba toda la historia de los Buendía, precisamente Aureliano Babilonia es el que termina descifrando los pergaminos, donde estaba la historia de los Buendía de principio a fin. Descifrada los pergaminos, se anuncia el final de Macondo y el final de esta estirpe, pues. Ahora, hay una anécdota que Gabriel García Márquez contaba, ¿no? Bueno, este título, 100 años de soledad, en realidad no se iba a llamar así la novela iba a titularse iba a llevar el título de La Casa, porque Gabo decía que todos los acontecimientos iban a suceder en la casa de los Buendía. Sin embargo, la historia se le salió de las manos y tuvo que cambiarle pues el título, ¿no? Y le puso 100 años de soledad. ¿Y por qué 100 años de soledad? Porque se narra la historia de la familia Buendía, de Macondo y de la familia Buendía de principio a fin, que aproximadamente es de 100 años esa historia, ¿no? Entonces va relacionado con el tiempo de existencia de la familia Buendía y con el tiempo de existencia de Macondo. Y bueno, decíamos también que podría referirse como la historia de una civilización. Macondo representa una civilización. Hablando de 100 años de soledad, en el título 100 años de soledad está presente la figura literaria hipérbole. Y en realidad todo es hiperbólico en 100 años de soledad. ¿Qué era la hipérbole? Exageración. Y todos, decir 100 años de soledad, wow, es una exageración. Entonces en la novela se presenta un sinfín de aspectos llenos de hipérbole, pues, ¿no? Bien. Para algunos, 100 años de soledad es la Biblia de América. Bueno, yo no comparto tanto esa idea, pero sí puedo decir que es la parábola latinoamericana.
¿no? Parábola latinoamericana. También se puede decir que 100 años de soledad es pues, o presenta sí alusiones bíblicas, ¿no? Presenta sí alusiones bíblicas. O sea, si tú hablas del Génesis en la Biblia, en la novela 100 años de soledad es la fundación de Macondo. Si tú hablas del Éxodo en la Biblia, en la novela 100 años de soledad tú te refieres a la salida de Riohacha. Porque has de saber, antes de que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán fundaran Macondo, ellos vivían en Riohacha, se casaron en Riohacha y huyeron de Riohacha. ¿Por qué huyeron? Luego lo veremos. Si tú hablas en la Biblia del diluvio, en 100 años de soledad estás hablando de las lluvias en Macondo. Si tú hablas del Apocalipsis en la Biblia, estamos hablando en la novela 100 años de soledad de la desaparición de Apocalipsis. Y así, muchísimas alusiones bíblicas. Bien. Ahora, ustedes están observando el árbol genealógico de la familia Buendía. Yo les mencionaba que al principio esta aldea Macondo era dirigida por los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, que tenían un parentesco, eran primos. Y antes de fundar Macondo, ellos vivían en Riohacha. Y siendo primos, se casaron. Pero Úrsula Iguarán, ella tenía pues sus temores, pues sabía de que sus antecesores, así siendo primos, se habían casado y resulta que habían engendrado un hijo con cola de cerdo. Entonces Úrsula Iguarán tiene esos temores de que su hijo nazca con cola de cerdo. Por eso que, a pesar de que se casaron, ella evitó tener relaciones con José Arcadio Buendía utilizando un pantalón de castidad. Y bueno, pues pasaban los días, las semanas y meses, y José Arcadio y Úrsula Iguarán no habían consumado su matrimonio. Y bueno, pronto los rumores no faltaron pues en Riohacha, ¿no? Sobre la virilidad de José Arcadio, sobre si podía o no podía tener relaciones con Úrsula Iguarán. Entonces, también en Riohacha, José Arcadio Buendía era aficionado a la crianza de gallos de pelea. Y un día participa en una pelea de gallos. Su gallo se enfrenta al gallo de Prudencio Aguilar. Obviamente el ganador fue José Arcadio Buendía con su gallo. Y Prudencio se burló de él. Prudencio Aguilar le dice a José Arcadio: vaya, qué buen gallo es el que tienes. A ver si le hace el favor a tu mujer ya que tú no puedes. Esa fue la burla, la broma que José Arcadio no pudo aguantar. Así que terminó matando a Prudencio Aguilar pues con una lanza. Y aquí viene un aspecto mágico. Prudencio Aguilar, que ya había sido muerto, ¿cierto? Pero antes de eso quiero mencionar eso. Aquel día que mató a Prudencio Aguilar, José Arcadio llegó a su casa esa noche contra todo pronóstico y contra la voluntad inclusive de Úrsula Iguarán, sostuvo relaciones sexuales. Se consumó el matrimonio. Úrsula al final se lo dijo, ¿no? Lo que pase con nuestros hijos, tú serás el culpable. Y bueno, pues al final recién se consumó el matrimonio, ¿no? Entonces, yo les mencionaba hace un momento sobre lo mágico, sobre el elemento mágico. Resulta que Prudencio, que ha muerto, se aparecía una y otra vez. Entonces al final José Arcadio Buendía, este señor, dice lo siguiente: Prudencio, ya sé lo que quieres. ¿Quieres que nos vayamos de Riohacha? Nos iremos de Riohacha. Por eso José Arcadio y Úrsula Iguarán y unas cuantas familias más salieron de Riohacha, caminaron en una larga travesía hacia la sierra. Y en el trayecto antes de la fundación de Macondo nace el primogénito, el primer hijo de la pareja, José Arcadio
Buendía el primogénito. Primer personaje que nació en Macondo. Cualquiera podrá decir José Arcadio el primogénito. No es él nace antes de la fundación de Macondo. Y lo primero que hicieron cuando José Arcadio nació fue ver si tenía la cola de cerdo. Pues Úrsula tenía ese temor. Vaya sorpresa, este niño no tenía la cola de cerdo. Entonces los esposos continuaron sosteniendo relaciones sexuales. Y así, más tarde, José Arcadio tiene un sueño, el patriarca, en el que ve casas con paredes de espejos, ve espejismos. Y al día siguiente detiene toda la caravana y allí fundan Macondo y comenzaron a vivir. Al principio, como ya habíamos mencionado, como una aldea primitiva. Después nació Aureliano, si yo te digo, primer personaje que nació en Macondo, sería Aureliano. Luego nació Amaranta, una niñita, que son los tres hijos de la pareja, ¿no? José Arcadio el primogénito, Aureliano y Amaranta. Conforme pasaban los años, conforme pasaba el tiempo, los gitanos llegaban una y otra vez a Macondo. Recuerden que con los gitanos llegaba un hombre muy sabio, un alto, grandote. Ese señor era Melquiades. Melquiades. Bueno, ya cuando José Arcadio tenía la edad suficiente para entrar en contacto con una mujer, lo curioso es que en este José Arcadio su aspecto físico se desarrolló de manera exagerada, o sea, de manera hiperbólica, ¿no? Su aspecto físico se desarrolló de manera exorbitante. Imagínense que un día Úrsula Ygorán, su madre, lo vio desnudo. Tamaña sorpresa que se llevó, tremenda sorpresa que se llevó, ¿no? Entonces, en ese tiempo había una muchacha que iba a la casa de los Buendía a ayudar en los quehaceres del hogar, y era pues Pilar Ternera. Y Pilar Ternera fue aquella mujer que le inició en el ámbito sexual a José Arcadio el primogénito. Pero bueno, después de tener relaciones con Pilar Ternera, José Arcadio un día se fue con los gitanos de Macondo. Se fue. Su madre Úrsula Ygorán salió a buscar a su hijo. Ya en ese tiempo Amaranta era una niñita, ¿no? Y Úrsula Ygorán salió de su casa para buscar a su hijo. No lo encontró. Volvió después de 5 meses a Macondo, sin su hijo, ¿no? Pronto Pilar Ternera se cansó de esperar a este José Arcadio y llegó a tener relaciones con Aureliano. O sea, los hermanos compartieron a esta mujer, ¿no? Y bueno, pues producto de la relación de José Arcadio y Pilar Ternera nació Arcadio. Imagínense que este Arcadio también le iban a poner el nombre de José Arcadio, pero ya mira, José Arcadio, ya sería toda una confusión, ¿no? Entonces solamente quedó él como Arcadio. Y de la relación de Pilar Ternera y Aureliano nació Aureliano José. Bueno, también vemos nosotros un tiempo en que llega pues una niña llamada Rebeca Montiel, llega a Macondo y ella aducía ser pariente de los Buendía. Ellos nunca recordaron sobre esta niña y bueno, pues al final se compadecieron y la tomaron como parte de la familia y vivía con los Buendía. Pregunta de examen: personaje que llevó la peste del insomnio a Macondo. Justamente es ella, Rebeca Montiel. Oigan, la gente pronto en Macondo no dormía. Pero esto alguien podría decir, oye, pero ¿qué tiene de malo no dormir? No hay más tiempo para hacer las cosas. Eso es lo que decía José Arcadio el patriarca, ¿no? Bueno, habrá más tiempo para hacer las cosas, decía él. Imagínense, ¿no? Ahora, no solamente era eso, sino que esto del insomnio tenía como consecuencia la pérdida de la memoria. Y los miembros de Macondo se fueron olvidando de las cosas, se fueron olvidando de los nombres de las cosas. Pronto tuvieron que poner etiquetas a todas las cosas, el nombre y para qué servía. ¿No es cierto? Imagínate,
en una vaca un cartelón que diga, esta es la vaca, todas las mañanas se la ordeña, se saca leche y se prepara café con leche. Oye, todo eso. Imagínate hasta qué extremo habían llegado, ¿no? La pérdida de la memoria, el olvido. ¿Qué ocasionó eso? La peste del insomnio. ¿Quién llevó la peste del insomnio a Macondo? Rebeca Montiel. Bueno, ya para esto, Macondo entra pues en un caos, todos se olvidaron, perdieron la memoria. Y aquí otra preguntita. Personaje que llevó la cura contra el insomnio a Macondo. Melquiades. Pero Melquiades ya había muerto, incluso estaba enterrado, ¿no? Pero se dice de Melquiades que no pudo soportar la soledad de la muerte y decidió volver. Vuelve a Macondo y él es el que da la cura contra el insomnio y se queda en Macondo. Y Melquiades precisamente sería el que construya, el que elabore los pergaminos. Y los pergaminos de Melquiades contienen toda la historia de la familia Buendía de principio a fin. Bueno, y la tranquilidad regresó pues a Macondo, ¿no? Ahora, otra pregunta. Personaje de la novela 100 años de soledad que se casó con una niña. Este señor, Aureliano Buendía. Aureliano Buendía se casó con Remedios Moscote, una niñita. Imagínense que para que se case con Aureliano, hoy esta niña seguía mojando la cama y no había tenido ni siquiera su primera menstruación. O sea, era una niña. Bueno, esperaron un poco y cuando se casó con Aureliano igual era una niña, pues, ¿no? Igual era una niña. Después vemos nosotros un día en Macondo se aparece un hombre corpulento, grande, todo el cuerpo lleno de tatuajes. No había ningún lugar de su cuerpo que no esté tatuado. ¿Quién era? José Arcadio el primogénito, que había regresado de años, de quien se dice que dio 65 vueltas al mundo. Vean qué tal exageración. Por eso decíamos, ¿qué figura literaria predomina en 100 años de soledad? Hipérbole. Al final este José Arcadio terminó casándose con Rebeca Montiel. Úrsula nunca aprobó esta relación. Úrsula nunca aprobó, mejor dicho, esta unión porque tenía miedo al incesto en su familia. Pero hoy Rebeca y José Arcadio no eran parientes, ¿de verdad? Aún eso Úrsula y Gorán tenía el temor. Luego llega la época de las guerras civiles y vemos nosotros que la figura del coronel Aureliano aparece, quien sembró, generó 32 revoluciones y toditas las había perdido. Pero lo que sí vemos acá es que engendró 17 aurelianos en mujeres distintas. Entonces 17 más este Aureliano José, ¿cuántos hijos tuvo, no? ¿Cuántos hijos tuvo? Y este personaje se salvó en múltiples ocasiones de ser fusilado. Bueno, cuando terminó la guerra, se retiró, pues, ¿no? Aureliano el coronel. Este Arcadio terminó siendo fusilado. Cuando su tío Aureliano el coronel se iba de Macondo, a él le dejaba como jefe militar de Macondo. Pero era un tipo déspota, muy autoritario. Un día los conservadores lo terminaron fusilando en la plaza de Macondo. Pero para esto, José Arcadio, había engendrado pues hijos con Santa Sofía de la Piedad, ¿no es cierto? Con Santa Sofía de la Piedad. Y de la relación de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad nacieron José Arcadio II, Aureliano II y Remedios la Bella. Estos dos, Aureliano II y José Arcadio II, eran gemelos, 2 gotas de agua.
Oye, estos personajes tenían características muy extrañas. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿no? Personaje que se fue al cielo, Remedios la Bella. Esta muchacha se fue al cielo, ¿no? Y eso lo comparan con la Asunción de María. Imagínense, ¿no? Asunción de la Virgen. Con eso lo comparan. Ahora, este Aureliano II y Petra y José Arcadio II compartieron a una misma mujer, Petra Cotes. Lo curioso es que Aureliano II estaba casado con Fernanda del Carpio, y a pesar de que estaba casado con ella, pasaba meses y meses en la casa de Petra, sosteniendo relaciones. Y misteriosamente, de las relaciones que sostenían Aureliano II y Petra, oye, los animalitos que criaba Petra se fueron reproduciendo rápidamente. Imagínense, ¿no? Bueno, ahora, de Fernanda del Carpio y de Aureliano II encontramos 3 hijos también. Encontramos a Amaranta Úrsula. Primero vemos a esta Renata Remedios, ¿no? Meme, también se llama Meme, José Arcadio y Amaranta Úrsula. Los 3 hijos de Fernanda del Carpio y Aureliano II, ¿no? Renata Remedios, Meme y Amaranta Úrsula. Ellos vivieron ya en la época en que Macondo experimentó un crecimiento económico, social y todo eso, ¿no? Inclusive ya el tren había llegado a Macondo, y Macondo era una ciudad más, un lugar moderno más, había cine, tren, o sea, todo, ¿no? Entonces en esa época viven ellos. Es más, Renata Remedios en esas circunstancias conoce a un mecánico de la compañía bananera, que también se había instaurado en Macondo, ¿no? Entonces ella conoce a ese mecánico de la compañía bananera, que es Mauricio Babilonia, con quien sostiene relaciones. Claro, al principio escondidas, ¿no? Ya que Fernanda del Carpio, pues su madre era una mujer muy conservadora y no permitiría pues esto, ¿no? Bueno, a pesar de eso, ellos engendraron pues un hijo, ¿no? Ahí está, este Aureliano. Ya, Aureliano Babilonia. José Arcadio, a Amaranta Úrsula lo mandaron al extranjero, ¿ya? Y ella se casó pues con un hombre llamado Gastón, con Gastón. Bueno, y ya para este entonces muchos personajes habían ido muriendo, ¿no? Muchos personajes de generaciones anteriores. Amaranta, el coronel, el mismo José Arcadio, el patriarca, que había muerto, ¿no? Y así. Pero bueno, es necesario aquí sí hacer un alto para poder explicar esta parte de Amaranta Úrsula, ¿no? Y también sobre las lluvias. ¿Cuántos años y cuántos días llovió en Macondo? 4 años, 11 meses y 2 días. Y después de las lluvias muere Úrsula Iguarán, la matriarca. Ella muere. Y durante toda su vida, Úrsula Iguarán había cuidado de que entre sus hijos, en las generaciones de su familia, no se produjera incesto. Pero ella ya ha muerto. Y es cuando se da esa relación incestuosa. Amaranta Úrsula, que había regresado a Macondo, se encarga de reparar en algo la casa de los Buendía y todo, y surge pues esta relación, Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula. ¿Qué parentesco tenían? ¿Primos? Ya no, tía y sobrino. A pesar de que Amaranta Úrsula estaba casada con Gastón, empezaron a tener relaciones. Y peor, Gastón se marchó de Macondo. Cuando él se marchó de Macondo, bueno, pues dieron riendas sueltas a ese amor, porque sí hubo amor. Por eso uno de los temas de la novela 100 años es el amor, otro será el incesto. En los primeros hubo amor, pero también incesto. En los últimos hubo amor, pero también hubo incesto. Y Úrsula Iguarán siempre tenía miedo de que aparezca el engendro con cola de cerdo.
Bueno, ella ya murió. Y Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula engendrarán a este hijo, al último Aureliano con cola de cerdo. Claro, ellos no entendían lo que significaba esto. Ellos no entendían la magnitud del engendro con cola de cerdo. Úrsula tanto había evitado, pero ahora apareció de la relación entre tía y sobrino. Macondo había quedado desolado, ya casi no quedaba nadie. Amaranta Úrsula murió desangrada después del parto. Aureliano Babilonia se quedó buscando ayuda y en su intento al final terminó descifrando los pergaminos de Melquíades. Pregunta de examen: personaje que descifra los pergaminos de Melquíades. Este Aureliano Babilonia, que descifró los pergaminos de Melquíades, en el que alguna vez decía, en esos pergaminos, en una parte decía: el primero de todos está atado a un árbol de castaño. Cierto, este José Arcadio, antes de su muerte, había enloquecido y lo ataron a un árbol de castaño. Poco después se dio su muerte. En los mismos pergaminos, este Aureliano descifró lo siguiente: y al último se lo están llevando las hormigas para comérselo. A este último Aureliano, las hormigas se lo llevaron para comérselo. Después, Aureliano Babilonia se fue a la parte final de los pergaminos, donde leyó lo siguiente: las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra. Cuando terminó de leer esto, vientos huracanados llegaban a Macondo de distintas direcciones, anunciando el fin de esta estirpe, anunciando el fin de esta civilización, anunciando el fin de Macondo. Bien, esa sería la explicación de manera breve con el árbol genealógico. Ahora, retomemos esta parte. Aquí podemos observar los temas. Historia de una civilización. Claro, dice, narra la historia de la familia Buendía y de Macondo. Sí, eso es de manera simple, pero hemos dicho que la aldea Macondo representa una civilización. Por eso, si en las preguntas ustedes ven, no, es la novela que muestra la historia de una civilización. 100 años de soledad, de principio a fin, 100 años de soledad. Hablando de eso, la soledad, otro tema. Muchos personajes que experimentaron soledad. Caso de Amaranta, que murió virgen. Caso de el coronel Aureliano, ¿no?, que después de la muerte de su esposa y después de las guerras estuvo condenado a la soledad. Macondo mismo era una aldea desolada. Macondo mismo vivía aislada de toda la sociedad, de toda modernidad. El incesto, ¿no? El incesto. A esto podemos agregar el amor. Sí hubo amor, ¿no? Entre los primeros y entre los últimos hubo amor también, ¿ya? Y la injerencia del capital norteamericano. Muy bien, eso sería todo sobre Gabriel García Márquez y la novela 100 años de soledad.